Matías, gracias por esta cita y bueno, la idea es un poco conversar sobre tu último trabajo y bueno, lo que en lo personal me daba curiosidad e incertidumbre para acercarme a toda esta formación que venís teniendo y no es casualidad, creo yo, porque las últimas puestas en escena que venís haciendo rompe un poco las estructuras del montaje tradicional de una obra de teatro. Corregime si me equivoco. No, bueno, sí, a mí me interesa ir probando distintos formatos y distintas maneras de acercar al espectador a distintas experiencias que hacen en un sentido lo teatral, lo narrativo o mismo lo cinematográfico. Me parece que, no sé, como yo en ese sentido me siento muy en la frontera, ¿viste? Entre distintas artes y tomando de algunas cosas para hacer otras cosas, ¿no? O para ir haciendo lo que quiero ir descubriendo en la tesis del proyecto que esté armando, ¿no? El año pasado nos enteramos, los que estamos en el interior, nos enteramos de una puesta en escena bastante interesante ahí en la ciudad que se denominó Teatro Solo, corregime si me equivoco. ¿Cómo fue y por qué llegaste a esa puesta en escena? ¿Qué es lo que te interesó? Bueno, yo quería trabajar con esa puesta en escena. Yo la estrené primero en España, en una ciudad que se llama Graus, en los Pirineos, y después la hice acá en Buenos Aires. Y ese es un proyecto que para mí dialoga con un lugar como muy primario de la representación y que tiene que ver con la tradición oral y con el primer gesto que a mí me interesa rescatar como primer gesto teatral, que es en el momento que las personas empiezan a contar historias para sostener y mantener vivos sus tradiciones, ¿no? Me interesaba que los espectadores de teatro no pudiesen vivir una experiencia colectiva, como sucede en la mayoría de los casos, sino una experiencia individual que por su subjetividad se vuelva casi intransferible, ¿no? Entonces ellos son los únicos testigos de ese encuentro que sucede en distintos puntos de la ciudad con distintos intérpretes que te acercan a distintas historias que te hacen descubrir las ciudades o las subjetividades de las ciudades de distintos puntos de vista. A ver, para ubicarnos en el espacio de la obra, cualquiera de nosotros quería ver tu obra, ¿cómo hacía? Porque era una experiencia individual, ¿tenía ciertos parámetros, pautas para presenciar esa puesta? Bueno, sí, uno sacaba sus entradas por medio de la web oficial del proyecto, que es www.teatrosolo.com.ar, y ahí veía cuáles eran las locaciones que uno podía ir como espectador y elegía esa locación, la seleccionaba y sacaba su entrada para el horario que estuviera disponible para ir, ¿no? Uno, no sé, tiene sábado a la tarde libre, entonces sacaba para ese horario específico y en el momento que sacaba la entrada les llegaba a su mail una citación que decía en qué lugar específico de la locación debía esperar. Y bueno, nada, uno iba con ese papel, esperaba en ese lugar y de pronto algo comenzó a suceder que era completamente teatral y que la realidad de que uno solo sabía que eso estaba sucediendo porque, no sé, sea en un museo, en el subte, cualquiera de las locaciones que intervenimos, las personas que estaban en el lugar sin estar para el proyecto Teatro Solo no sabían que algo de una dimensión teatral estaba sucediendo en ese lugar, ¿no? Matías, ¿qué devolución tuviste del público que vivenciaron esas experiencias? Y fue muy positivo, la verdad. Yo creo que el encuentro de la gente así tan en primera persona generó como una situación muy sensible, ¿viste? De un encuentro real, muy, muy atractivo, con una devolución como muy efusiva, ¿viste? De hecho nos llegaron mails de todo tipo, de gente agradeciendo la posibilidad de tener un encuentro de este tipo y una experiencia tan
tan privilegiada, ¿no? Porque uno estaba solo y el intérprete, el actor estaba solo para vos, desarrollando ese rol. Y en estos tiempos que todo es generar más seguidores o más como condiciones de popularidad, el trabajar para una sola persona me parece que retoma esa práctica que en un sentido me interesaba retomar y que es muy ancestral, ¿viste? Que es el encuentro, que es la transmisión. Contanos o contarle al público de qué trata Distancias y bueno, la originalidad que tiene la puesta en escena, que lo dejo que le Bueno, cuentes vos. sí, Distancia es el espectáculo con el que yo también quería como terminar de trabajar algo de lo que fue teatro solo, que era como, por un sentido, acercar al público una experiencia muy primaria y muy primitiva del encuentro y sacarlo de toda la era de la información de alguna manera y dialogar en primera persona con ellos y poder generar un juego entre, entre esas personas, entre el espectador y justamente el intérprete. Y en este caso todo lo contrario, con Distancia quiero generar justamente que alguien acceda al ritual que es el teatro, pero que se encuentre frente a ellos en vez de con cuerpos físicos, con cuerpos virtuales, ¿no? Y trabajar cómo el teatro puede abrir sus puertas e ingresar a una dimensión absolutamente virtual. Y no desde el punto de vista de la comunicación de Skype como estamos teniendo nosotros, que es una conferencia y que eso es una comunicación virtual en el sentido de comunicacional, ¿no? Sino que yo lo que quería trabajar era una práctica absolutamente teatral y artística y cómo por medio de la comunicación y por medio del streaming podía generar una dimensión mucho más amplia de lo que es la sala teatral y de justamente acercar al espectador a una gran capacidad, que tiene hoy una gran capacidad de estímulo, acercarlo a una gran capacidad en ese sentido de estímulo desde lo que va sucediendo en el escenario, ¿no? Claro. La obra en ese punto, como abre, corre los límites del teatro porque es una obra que está transmitida con actrices de 4 ciudades que son Hamburgo, París, Nueva York y Buenos Aires. A su vez es una obra que está en 4 idiomas, que es el español, el alemán, el inglés y el francés. La obra está subtitulada en los idiomas que uno, como bueno, en el caso del público que está acá viéndolo desde Buenos Aires, para que pueda decodificarlo, por eso están los subtítulos. Y por otro lado, una cantidad de información suplementaria que suceden en otras pantallas, que también se ubican frente a la platea, donde se va generando una gran cantidad de hipervínculos, que es algo tan presente en la virtualidad, ¿no? Porque si yo quería justamente desde la teatralidad trabajar temas de la virtualidad, uno de los temas centrales es específicamente el hipertexto, ¿no? Cuando uno ingresa en Google, le hace una pregunta al buscador y ve en líneas azules hipervínculos que te van llevando a otras respuestas que a la vez hacen nuevas preguntas que nosotros podemos llegar a tener, ¿no?